Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Llega la mañana y Dylan llega a la habitación de Miran, abre las cortinas y tiene hermosos pensamientos llenos de esperanza. Después de acariciar y besar a Miran, sale de la habitación. Luego, regresa a su habitación, se mete en la cama de Varán mientras éste duerme, le acaricia el pelo y piensa que uno siempre debe tener esperanza en la vida, diciendo que hay que decirle a quien ama que lo ama, y Varán se despierta. Dylan, pero levántate, Varán haga, miré a Umut y le di de comer y se durmió por segunda vez. Dylan dice que el tiempo pasa tan rápido que Umut ya tiene un mes. Varán dice que si todo está bien, podemos dormir un poco más y lleva a Dylan a la cama. Cuando Dylan resulta herido, Varán se disculpa y dice, lo olvidé, siento que me estoy volviendo loco cuando pienso en lo que habría pasado si ese cuchillo hubiera sido aún más profundo. Mientras Dylan hablaba, no me sentí mal, lo hice para levantarme. Tengo trabajo que hacer. Berfin saldrá de prisión. Necesito hacer compras de compromiso, Varán la levanta y la abraza. Akif también está muy feliz de que Berfin salga de prisión, y mientras hablan de casarse lo antes posible, Akif dice que espere hasta que la niña recupere el sentido. La señora Ayan dice que celebremos su boda y compromiso lo antes posible. Señorita Ayan, hay muchas cosas que hacer, tengo que ponerlas todas en orden, tengo que preparar un paquete de dote, cuando digo ropa, flores, chocolates, y Peck dice que compremos el más bonito de todos. Cuando la señora Ayan dice, por supuesto, incluso he preparado el dinero, Akif responde, dijimos que lo tomemos con calma, pero ya lo has planeado todo. En ese momento suena el timbre. Cuando Akif abre, se sorprende al ver a la madre de Ipek frente a él. Cuando Ipek viene con la señora Ayan para ver quién está aquí, salta a sus brazos como si fuera una madre, pero la señora Ayan y Akif están muy confundidos. Varán recuerda los viejos tiempos cuando quemaron los recuerdos del pañuelo de Dylan en su mano. Luego recuerda cómo él y Dylan sufrieron y cómo lloraron. Y él dice, haré un nuevo diseño para Dylan, lo meteré en el sobre con el pañuelo, cerraré el sobre, llamaré al maestro y te lo enviaré, lo tendré por la noche. En ese momento, cuando llega Dylan, Varán esconde el sobre y cuando Dylan pregunta si me estás ocultando algo, Varán no quiere dárselo porque dice que se trata de trabajo. En ese momento, se acercan mucho mientras Dylan intenta levantarlo. Dylan dice que mi maternidad se ha vuelto demasiado, tengo que preparar a Miran para la escuela. Cuando Dylan dice que es bueno que Miran haya comenzado la escuela, al principio causó algunos problemas, pero ahora va y viene felizmente. Varán dice, bueno, nuestro hijo tiene una opción en la escuela. Dylan dice, yo lo habría sabido. Si no existiera tal cosa, y sale de la habitación diciendo, no creo que debas ocultar nada. Su madre compró y trajo un vestido para Ipek, pero cuando vio que no le quedaba bien a su cuerpo, a Ipek le gustó mucho, pero cuando la señora Ayan dijo que deseaba habernos preguntado antes de comprarlo, lo compró para que Akif y Ipek no se enojaría. Cuando Ipek le pregunta a su madre cuánto tiempo se quedará, su madre quiere levantarse diciendo que no está claro cuánto tiempo me quedaré, por ahora estoy aquí, pero Ipek se convence de quedarse cuando le dice quédate un poco más y vamos. Cenar juntos. Mientras Akif se iba porque tenía trabajo que hacer, la señora Ayan dijo, ¿de dónde vino esto? Cuando Akif dijo, nos mantendremos en silencio por el bien de Ipek, se detendrá por unos días y desaparecerá de todos modos. La señora Ayan dice, esto es otra cosa, pero olerá bien. Después de pasar 4 meses en prisión, ha llegado el día de que Berfin sea liberado. Las señoras Azade dicen que Dylan cuidó mucho a Zeida hasta su muerte y que trabajó duro para Berfin, y que Dylan nunca dejó de hacer buenas obras. Cuando Dylan y Miran se acercaron a la mesa y hablaron sobre lo guapo que era Miran y por qué llegaron tarde a la mesa, miramos a Umut y dijimos que Miran amaba un poco a su hermano, y Miran dijo, pero él siempre duerme. Más tarde, cuando el señor Kudret y Miran se van a la escuela, Dylan intenta despedirlos y Akif viene e invita a Varán a su estudio. Cuando Varán dice que Akif está un poco distraído, Akif dice que Berfin se irá mañana y dice que no hay rastro de la señora Azer. Mientras Varán luchaba con Tark, recuerda el momento en que Akif llegó con la policía y la policía le disparó a Tark por la espalda. Después de que Tark se lesionara, iba a tener un hijo. Zeida se quedará sola. Ahora, desearía que no fuera así, yo elegí mis ambiciones, no la felicidad. Luego,
Cuando la policía vino y le tomó el pulso, no pudo olvidar el momento en que dijo que estaba muerto y el momento en que él y Baran Akif intercambiaron miradas. Después de Baran, pienso exactamente lo contrario, esa mujer hará todo más planificado porque perdió a su hijo, ella tiene algo que ver en todo lo que vivimos, querrá vengarse. Akif dice que puede que tengas razón, pero busqué por todas partes pero no hay rastro. Baran dice que no podemos darnos el lujo de cometer errores, si ella está viva y viene ante nosotros y quiere vengarse, esa mujer pagará por lo que le hizo a Dylan y Miran. La señora Acer se esconde, incapaz de siquiera visitar la tumba de Tark, y dice, pagarás por lo que has hecho, Baran Efendi. Umut, el hijo de Dylan y Azade Anzeida, dice, no pudimos criar a la niña, fue hospitalizada y quedó huérfana. Cada vez que miro al bebé, mis ojos se llenan de lágrimas. Dylan dice que estamos aquí, madre Azade, nunca la separaré de Miran. Luego recuerdan el momento en que Zeida dio a luz y sostuvo a su hijo Umut en brazos, y el estrés que vivieron por la ambulancia que nunca llegó. Cuando Dylan está a punto de salir de la habitación, Zeida dice, detente, no te vayas, no estoy bien. Si muero, mi hijo te será confiado. Sé que te he hecho mucho daño. Perdóname. Zeida, tenemos que hablar, Dylan, me estoy muriendo, no podría ser madre para tu hijo, tú ser madre para mi hijo, él dice que es inocente, que no tiene pecado, que está pagando el precio por nuestras líneas, lo siento mucho, que se llame Umut, puedes tomar mi mano, estoy segura de que amarás a Umut y no lo separarás de su propio hijo, la maternidad está en tu corazón, no lo dejes sin madre. Promesa Dylan, dice que siempre crecerá con amor y no habrá rencores en su corazón y muere. Dylan y la señora Azade están llorando por Zeida, pero no pueden hacer nada y quitan al bebé de los brazos de Zeida, llorando. Cuando Dylan dice que no lo dejaremos sin una familia, la señora Azade dice, hija mía, has hecho tantas buenas obras, ¿qué te hicieron? Cuidaste sus reliquias familiares. Dylan dice, estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿No requiere esto ser humano? ¿Cuál es el pecado de este pequeño bebé? La señora Azade dice, hija mía, si no respondes al mal y puedes responder con el bien, entonces sigues siendo humana. La señora Acer llega a una casa y dice, no puedo ir a las tumbas ni de mi hijo ni de mi nuera, todo es culpa tuya, Baran Efendi, te haré pagar por todo esto. Luego llama a la señora Asibe, le pregunta dónde está, por qué no contesta el teléfono durante días y la regaña. Cuando ella le pregunta por su nieto, la señora Asibe dice que la señora Dylan la está cuidando bien y se dice a sí misma, no dejaré que críen a mi nieto. Luego, cuando Berfin pregunta cuándo se va, la señora Asibe dice que se va mañana. Mi hijo está muerto, no puedo acercarme a mi hija, llevaré a mi nieto y me iré de aquí muy pronto. En ese momento, cuando la señora Azade llega a la cocina, Acer quiere colgar el teléfono y la señora Asibe entra en pánico. Cuando Baran quiere hacer planes para pasar la noche a solas con Dylan, Dylan finge estar enfermo. Suena el timbre y el señor Furkan Baran, el empleado, trae una bolsa que dice esto es para ti. Baran pregunta, ¿debería tomar un buen café de las manos de mi esposa? Dylan definitivamente está tramando algo, por eso está tratando de despedirme, dice y sale de la habitación. De repente regresa y el paquete de Baran está fuera de la bolsa. Cuando Dylan pregunta cómo debe ser tu café, Baran dice, mi esposa, lo que sea que haya estado bebiendo durante años. Dylan sonríe y dice que lo olvidó. Cuando Ipek quiere hacer planes para mañana mientras su madre se va, dice que no hay mañana, que viene la hermana Berfin. Cuando su madre se lo pregunta, Ipek Berfin le explica que se casará con mi padre. Mientras los Baran hablan con la señora Azade y el señor Kudret, cuando Dylan dice que extraño a Mardin, las damas Azade se emocionan y dicen que ellas también la extrañan. Cuando la señora Azade dice, siento pena por no poder ayudar a mis hijos a veces, el sultán Baran Azade dice, tu presencia es suficiente, eres nuestro plátano y la señora Azade pide permiso y se va a la cama. Diciendo que es vejez. Señor Kudret, hablé con la gente de Mardin. Cuando Acer dijo que ella no había estado en contacto con ninguno de ellos, Baran preguntó si estaba segura. El señor Kudret dijo que si Acer estaba buscando venganza, ella se habría presentado. Baran Akif también lo dice, pero no lo creo. Esta mujer nos guarda rencor desde hace años y no se rendirá inmediatamente. Cuando Berfin, la exesposa de Akif, se entera de su trabajo, acude a Akif y le dice que ese no es el final del asunto. Cuando Dylan le pregunta a Baran qué le faltaría en su vida si yo no estuviera allí,
Varán dice, un par de ojos verdes, cabello que huele a cielo, tu voz como poesía, mi paz, mi razón para despertarme en la mañana. Mi aliento, mi felicidad, la belleza que despierta en mi pecho y cualquier cosa bella como estás faltaría. Mi esposa no llorará aunque esté feliz, cierra los ojos. Cuando Dylan dice que sabía que lo sorprendería, Varán dice que no te oculta nada y abre el regalo que le había hecho. Dylan, que ve las joyas hechas en la bufanda de Dylan, comienza a llorar. Dice que ese día fue el peor día de mi vida, no nuestros recuerdos, pero como si estuviera en llamas. Si no me hubiera quitado el chal, todo se habría acabado. Se había quemado. No pude soportarlo y lo saqué de allí para que no se acabara. Dylan besa a Varán y le dice gracias por tenerte en mi vida. Dylan está vestido y listo y se pone el regalo de Varán alrededor de su cuello. Está muy emocionado por ver fin y aunque dice que Varán hacer puede haber esperado este día, podría ser peligroso para usted, no puede convencerla. Akif se enoja cuando ve a su ex esposa Selin frente a él mientras sale de la casa y le pregunta qué le pasa. Cuando Selin acusa a Akif de irresponsabilidad. Selin amenaza con decir, te casas con un asesino porque estás protegiendo a mi hija. Si te casas con esa mujer, si te casas con el asesino, tomaré la custodia de mi hija. Azade sigue los preparativos para ver fin. La señora Asibe intenta escuchar y envía a Tuba desde la cocina para contarle a la señora Acer lo que ha aprendido. Ella va de la cocina al jardín y llama a la señora Acer. No está claro cuándo saldrá Berfin, pero sí cuándo dice. Varán y Dylan irán a recogerla. Acer dice que prepares al bebé, completaré mi trabajo pendiente y te llamaré para encontrar el lugar donde traerás al bebé. Él dice que te lo diré. Cuando la señora Asibe dice, no espere esto de mí, mi señora, esto es muy difícil. Cuando la señora Acer dice, yo también hice cosas muy difíciles por usted. Para decir bien. Cuando la señora Asibe quiso ir a la habitación de Berfin y cuidar al bebé, Tuba dijo, yo me ocupé de él, la señora Dylan le dio de comer y ahora mismo está durmiendo de buen humor. La señora Asibe va para que desaparezca, así yo puedo echar un vistazo de todos modos. Mientras espera a Dylan, Varán y Akif Berfin, la señora Acer los observa desde lejos con su peluca en la cabeza e intenta apuntar con su arma. Cuando Varán se da cuenta de que Akif está muy pensativo y pregunta, Akif dice, hablemos más tarde, hermano, solo quiero centrarme en Berfin ahora mismo. Mientras la señora Asibe esperaba en la habitación del bebé con su teléfono en la mano, Tuba se acercó y le preguntó, ¿te fuiste y no bajaste? ¿Qué pasó? La señora Asibe dice, estoy cansada, estoy cansada. Descansando un rato, solo cuídame un rato. Mientras Tuba estaba a punto de dar el visto bueno y marcharse, la señora Asibe dijo, ¿puedes perdonarme, por favor? Tuba pregunta, ¿qué significa eso, madre? Cuando la señora Asibe dice, te dejé todo el trabajo, Tuba dice, hoy estás extraño. La señora Asibe dice, Dios mío, estoy haciendo esto, pero ayúdenme si está bien o mal. Mientras Berfin sale y abraza a Akif, la señora Acer los observa y apunta a Varán y Dylan. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.